Hidrolan. Hidrolan es una iniciativa estudiantil de la Universidad USAT. Hidrolan es un proyecto que consiste, por ejemplo, en colaborar con el medio ambiente. Por ejemplo, ¿a través de qué? Cuidamos el medio ambiente y también cuidamos lo que es los suelos, el agua. Nosotros hemos optado por un proyecto que es hidropónico. Este proyecto hidropónico, ¿en qué consiste, por ejemplo? Lo vamos a cultivar en lo que es, por ejemplo, bajo un invernadero, para que las plantas estén tanto protegidas del medio ambiente lo que es que nos rodea y la parte del suelo. Entonces las plagas no van a tener cavidad para que ingresen fácilmente. Entonces nosotros, a través de la hidroponía, nosotros lo que vamos a tener es productos más sanos. ¿Por qué? Porque las plantas no están directamente con el suelo y entonces eso nos va a llevar a no utilizar pesticidas a gran escala. Y también, por ejemplo, nuestro saco nos va a ayudar a que no se creen las malezas, como son las hierbas. Entonces, el sistema hidropónico consiste en, por ejemplo, los sacos que sirven de soporte para las plantas. Por ejemplo, tenemos al microtubo, tenemos a la pipeta, tenemos la tubería, que es importantísimo para la alimentación. De ahí va a venir la alimentación de la solución, el agua, tanto con los nutrientes para alimentar a las plantas y se desarrollen. Tenemos la tubería y tenemos, por ejemplo, el tanque. Ese tanque va a ser modificado. Ahora está caída por gravedad. Entonces nosotros, en este sistema hidropónico, lo que nosotros vamos a optimizar es espacio y también tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener en menos tiempo más producción y en menos espacio más capacidad de producción. Nosotros en nuestras plantas, por ejemplo, esto es una simulación, ¿no? ¿Cómo va a quedar en la producción nuestras plantas de tomate? Por ejemplo, ¿en qué consiste el cultivo hidropónico? ¿Cómo lo vamos a sembrar las plantas? Entonces las plantas se van a sembrar, por ejemplo, en el saco 20 centímetros y entre planta y planta 40 centímetros. Y entre saco y saco es 80 centímetros. Esto tenemos un saco de 80 centímetros por 20 centímetros de altura. Por ejemplo, este saco está lleno de sustrato y arena para que las plantas se desarrollen. Ahí sirve como anclaje, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los sacos que sirven de soporte. Tenemos, por ejemplo, nuestra tubería que se está distribuyendo. Y tenemos, por ejemplo, cómo cae nuestra alimentación. Nuestra alimentación, acá vamos a ver, nuestra alimentación va cayendo así por pequeñas cantidades, aguas poquito. Entonces eso quiere decir que nosotros vamos a ahorrar gran cantidad de agua. Lo que utilizan, por ejemplo, en una chacra convencional, en un terreno convencional, entonces nosotros estamos utilizando más o menos entre 5.000 a 6.000 por hectárea metros cúbicos de agua. En un campo convencional, en hectárea están utilizando promedio de 30.000, 40.000 litros metros cúbicos por hectárea. Entonces esto nos lleva una gran ventaja, porque nosotros vamos a ocupar menos espacio. Por ejemplo, ya con la planta esté desarrollándose, nosotros lo que vamos a hacer es ponerle un tutor, así como es, por ejemplo, esto, para que la planta se siga desarrollando, siga creciendo y nosotros por ejemplo, los frutos vayamos recolectando, ¿no? Conforme la planta va creciendo, nosotros vamos quitándole las hojas. ¿Para qué? Para que la planta ya no consuma las hojas, los micronutrientes, sino la alimentación vaya hacia los frutos. Entonces nosotros vamos a tener mejores frutos, mejor formación, menos cantidad de contaminación, y nuestro cultivo hidropónico va a aportar de gran cantidad a lo que es medio ambiente. Entonces este proyecto también, por ejemplo, lo vamos a presentar en Impulsa, Innova Perú, para que nos financien y nosotros lo podamos hacer a gran escala. Este es un proyecto muy ambicioso que cuenta con la tecnología para capacitar a las personas. Por ejemplo, ¿quién lo va a ver? Estas personas, ¿quiénes van a estar aptas para el manejo? Por ejemplo, consta de un ingeniero agrónomo y también, por ejemplo, técnicos que van a ver, por ejemplo, el pH, la conductividad eléctrica, la inyección de lo que es los micronutrientes de acuerdo al desarrollo de las plantas. Conforme, por ejemplo, cuando está en etapa vegetativa, la planta necesita menos nutrientes, pero cuando ya está en etapa de producción, la planta, por ejemplo, ya va a necesitar con más gran nutrientes. Por ejemplo, nosotros los nutrientes que vamos a utilizar para este tipo de cultivo es macro y micronutrientes. Dentro de macronutrientes tenemos al potasio, al fósforo, al calcio y al nitrógeno. Esos son nuestros macronutrientes. Y los micronutrientes tenemos al hierro, al molibdeno, tenemos, por ejemplo, al cobre, tenemos, por ejemplo, también, entre otros, ¿no? Entre otros que van a utilizar para la formación de nuestros tomates. Y nuestros tomates van a ser con una aceptabilidad en el mercado de entre un 80-90%, que puede ser un tomate de exportación. Y en campo abierto puedes tener entre 70-60%
tomate para exportación y tienes una gran pérdida. En cambio, en sistema hidropónico, nosotros vamos a por ejemplo, en una hectárea, digamos, vamos a hacer un ejemplo, una hectárea, nosotros podemos cosechar entre 200.000 kilos, y en campo abierto estamos entre 70 a 80.000 kilos. Entonces esto nos da una gran ventaja de tener más producción con calidad, y entonces podemos ser muy competitivos. Este es un proyecto ambicioso que sirve ¿cómo se llama? Como emprendimiento para nosotros, el grupo 3 de ecología, y agradeciendo a nuestra profesora que nos ha ayudado para la formación de nuestras ideas, impulsarlo y poder concretarlo en nuestra carrera y así seguir creciendo. Gracias.